El aire en el restaurante La María de Medellín era cálido, cargado con el aroma del café recién hecho y las arepas asadas. Era un lugar modesto, pero con una clientela fiel. En una esquina, un anciano de rostro surcado por el tiempo y ropas humildes, llamado Adán, se acercaba con timidez a un mesero joven. «Buenos días, joven. ¿Usted me podría regalar algo de comer? Aunque sea sobras las que los clientes dejan. Tengo mucha hambre», murmuró Adán con la voz quebrada por la vergüenza. El mesero, un muchacho de nombre Manuel, lo miró con una sonrisa sincera y le puso una mano en el hombro. «No, ancianito, pase usted, tome asiento. Yo no le voy a dar sobras, le voy a dar mi almuerzo. Acabo de prepararlo». Adán retrocedió un paso incómodo. «No, no quiero molestar, hijo». No, amigo, para nada. Yo ya comí y es para mí un honor que usted acepte», insistió Manuel guiándolo hacia una mesa. «Usted coma con calma». «Que Dios te lo pague, hijo», susurró don Adán, con los ojos vidriosos por unas lágrimas de gratitud que se negaba a dejar caer. Mientras Adán comenzaba a comer el sancocho que Manuel le había servido, con una lentitud que delataba lo poco que comía, un grupo de 3 muchachos en una mesa contigua comenzó a lanzar miradas de desprecio. Iban bien vestidos, con aires de superioridad que solo la juventud imprudente puede otorgar. «Oye, ¿por qué dejan entrar aquí a gente que no se baña?», dijo uno en voz alta haciendo una mueca de asco. «Huele mal, me está quitando el hambre». Las risas burlonas de sus amigos alentaron al más grandote del grupo, un joven con una sonrisa cruel. Se levantó y con una arrogancia insultante se acercó a la mesa de Adán. Sin mediar palabra, cogió una botella de agua medio llena y la vació sobre la cabeza del anciano. El agua fría empapó el delgado cabello blanco de Adán y corrió por su rostro mezclándose con las lágrimas que ahora sí caían libremente. La risotada de los jóvenes llenó el restaurante. Adán, encogido, no hizo nada más que sollozar en silencio, su dignidad hecha añicos, su cuerpo tembloroso e indefenso. Justo en ese instante de máxima vileza, la puerta de entrada del restaurante se abrió. Un hombre entró. Vestía una guayabera simple, pero su presencia era tan densa y magnética que el aire pareció escaparse del lugar. Tenía un bigote bien recortado y unos ojos que, en ese momento, absorbían toda la escena con una intensidad aterradora. Era Pablo Escobar. Su mirada fría como el acero barrió la sala y se clavó en la imagen del anciano empapado y llorando, y en los 3 jóvenes que aún se reían, uno de los cuales acababa de volcar un refresco sobre la comida de Adán, estropeando el plato. Un silencio sepulcral cayó sobre la María. El chasquido de los pasos de Pablo resonó en el suelo. Ni siquiera tuvo que levantar la voz. Con un gesto casi imperceptible de su cabeza, 5 hombres de constitución sólida y miradas impasibles entraron y se desplegaron a su alrededor, bloqueando cualquier posible salida. Pablo se dirigió directamente a los jóvenes. Su voz no era un grito, pero cortó el silencio como un cuchillo, cargada con una autoridad que no admitía réplica. «¿Qué están haciendo?». Los muchachos se habían quedado pálidos. La sonrisa cruel se había esfumado, reemplazada por un terror primitivo. Reconocían al hombre que tenían frente a ellos. Todo Colombia lo reconocía. Pablo ignoró su mudo espanto. Se acercó a la mesa de Adán. Se inclinó y con una sorprendente suavidad le preguntó al anciano: «¿Está bien, señor?». Adán, aún temblando, solo pudo asentir, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Pablo le dirigió una sonrisa tranquila. «No se preocupe, pida lo que quiera, todo lo que desee». Luego su mirada se volvió de hielo otra vez y se posó en los 3 jóvenes. Un simple movimiento de su barbilla fue la única orden necesaria. Los guardaespaldas se abalanzaron con eficiencia brutal.
En segundos, los tres muchachos fueron reducidos y sacados a rastras del restaurante, sus súplicas ahogadas por las manos firmes que los sujetaban. No hubo espectáculo, solo una ejecución rápida y silenciosa. El rumor en Medellín decía que los que eran llevados a la hacienda de Pablo Escobar jamás regresaban. De aquellos tres jóvenes nunca más se supo. Fue entonces cuando Manuel, el mesero, salió de la cocina alertado por el silencio. Al ver a Pablo y comprender lo sucedido, el color abandonó su rostro. Se acercó titubeante. «Patrón, yo nunca me di cuenta que esto estaba pasando. Estaba en la cocina preparando otro plato. Le juro, patrón». «Perdóneme», balbuceó, aterrorizado de que la ira del hombre más poderoso de Colombia cayera también sobre él. Pablo lo miró y su expresión se suavizó. Puso una mano en el hombro del joven mesero. «Tranquilo, Manuel, no te preocupes. Yo te conozco y sé cómo eres. Tienes un buen corazón, eso se valora». Su voz perdió por un momento su dureza, mostrando un destello de la extraña y selectiva moral que a veces lo gobernaba. «Aquí, en mi pueblo, se respeta a la gente pobre. Eso no se negocia». Volviéndose hacia Adán, que observaba la escena con asombro, Pablo asintió con la cabeza. «Termine su comida, don Adán. Hoy come como un rey y nadie volverá a molestarlo». Y así fue. Mientras Adán, con una dignidad restaurada, continuaba su comida bajo la protección invisible, pero absoluta del narco más temido, el restaurante La María recuperó poco a poco su ritmo, pero nadie que estuvo allí ese día olvidaría jamás la lección impartida por el ángel de la guarda más improbable y aterrador que pudieran imaginar. A veces, la justicia o una versión retorcida de ella llegaba vestida de guayabera y con una mirada que podía congelar la sangre. Los días siguientes a la intervención de Pablo Escobar fueron de una calma surrealista para don Adán. La noticia de lo ocurrido en La María se esparció por el pueblo con la velocidad del viento, pero no en forma de chisme, sino como una advertencia sagrada. El anciano, que antes era invisible o motivo de burlas, ahora era tratado con una reverencia cautelosa. La gente lo saludaba con una inclinación de cabeza. Los tenderos le regalaban frutas y el panadero se negaba a aceptar su dinero. Pero Adán era un hombre de orgullo silencioso. La caridad, incluso la forzada por el miedo, le pesaba en el alma. Aunque agradecía no pasar hambre, añoraba la sencilla dignidad de ganarse su propio sustento. Una tarde, mientras se sentaba en la plaza a alimentar a las palomas, una sombra se cernió sobre él. No era la de un guardaespaldas, sino la del mismo Pablo Escobar. Esta vez sin su séquito habitual, solo con un hombre de confianza a una distancia discreta. Don Adán, lo saludó Pablo, sentándose a su lado en la banca como si fuera un vecino cualquiera. «¿Cómo sigue? Espero que no haya tenido más inconvenientes». Adán, aunque nervioso, sintió una genuina calidez en el tono del hombre. «Bien, señor Escobar. Muy bien, gracias a usted. La gente es muy amable». Pablo, astuto como era, percibió la incomodidad detrás de las palabras. «Demasiado amables, ¿verdad?». El anciano bajó la mirada. «No me quejo, patrón, pero un hombre viejo como yo a veces solo quiere sentirse útil, no una carga». Pablo observó el rostro honorable de Adán y algo se removió en él. En su mundo de traiciones y ambición, la honestidad del anciano era un tesoro raro. No quería limosna, quería trabajo, respeto, no lástima. «Tiene razón, don Adán», dijo Pablo después de un momento. «Y un hombre que solo quiere trabajar para comer es un hombre que merece una oportunidad». Al día siguiente, Manuel, el mesero, llegó al restaurante y encontró a Adán barriendo la entrada con un vigor renovado. No era un gesto simbólico. Pablo le había ofrecido un trabajo.
ser el cuidador y jardinero de una pequeña plaza que el narcotraficante había mandado a construir en un barrio humilde. No era un puesto de caridad, era un trabajo real, con un sueldo justo que le permitía alquilar una habitación limpia y comer sin depender de nadie. Adán floreció con su nuevo propósito. Las plantas bajo su cuidado se volvieron las más frondosas de la ciudad. La plaza se convirtió en un refugio para niños y ancianos, un pequeño oasis de paz custodiado por el hombre más inesperado. Pablo, por su parte, comenzó a visitar la plaza con frecuencia, no para supervisar, sino para conversar. Encontró en la sabiduría tranquila de Adán y en la lealtad simple de Manuel un antídoto contra la paranoia que consumía su vida. Ellos no le pedían favores, no conspiraban contra él, lo trataban como a un hombre, no como a un mito. Una noche, bajo la tenue luz de un farol de la plaza, Pablo le confesó a Adán: «Usted y Manuel, don Adán, son de las pocas personas que no me ven como un monstruo o una billetera». Adán, podando una rosa, respondió con su calma habitual: «Cada hombre tiene su camino, patrón. El mío fue barrido por el río de la vida. El suyo es un río mucho más peligroso, pero aquí, en esta plaza, usted es solo el señor Pablo que viene a tomar aire». Pablo sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba. Esa plaza y esos dos hombres se habían convertido en su santuario secreto, el recordatorio de una humanidad que creía perdida y estaba dispuesto a proteger ese frágil refugio a cualquier costo, forjando una lealtad que pronto sería puesta a prueba. La paz en la pequeña plaza era un bien precioso y frágil. Durante meses se había convertido en el mundo en miniatura de Adán, un reino de geranios y rosas donde su vejez había encontrado, por fin, dignidad y propósito. Las visitas de Pablo Escobar eran su rutina más valiosa. Bajo la sombra de un samán hablaban de la tierra, del clima, de las cosas simples que la vida le había negado a Pablo en su torbellino de poder y violencia. Para el hombre más temido de Colombia, esos momentos eran un bálsamo. Para Adán, eran la prueba de que hasta en el corazón más endurecido podía brotar un poco de bondad. Manuel, por su parte, había sido recompensado con la administración de un nuevo y lujoso restaurante que Pablo había inaugurado, pero su lealtad seguía dividida entre su nuevo patrón y su viejo amigo. A menudo los visitaba en la plaza, llevando comida y noticias. Juntos, los tres formaban un triángulo improbable, un lazo forjado en un acto de compasión y reforzado por el mutuo respeto. Pero el mundo exterior de Pablo era una caldera a punto de estallar. Los enemigos cercaban, otros carteles, celosos de su poder, y los siempre presentes cazadores de recompensas y agentes del gobierno olfateaban su debilidad. La sombra de la traición era alargada, y la tranquilidad de la plaza no podía durar para siempre. La tormenta llegó una tarde soleada. Adán estaba podando unos arbustos cuando dos automóviles negros, con los vidrios polarizados, frenaron bruscamente frente a la plaza. De ellos bajaron varios hombres con ropas civiles, pero sus movimientos eran profesionales, militares. No eran sicarios comunes, eran un escuadrón de élite enviado para capturar a Escobar. Tenían información de que visitaba el lugar con frecuencia. Pablo, que en ese momento estaba sentado en su banca habitual leyendo un periódico, no tuvo tiempo de reaccionar. Sus guardaespaldas, tomados por sorpresa, iniciaron un tiroteo feroz, pero los recién llegados tenían la ventaja de la planificación y el factor sorpresa. El sonido de los disparos destrozó la paz del lugar, ahuyentando a los pájaros y haciendo que Adán se tirara al suelo aterrado. Desde su posición vio cómo los hombres se abalanzaban sobre Pablo. Uno de ellos logró sujetarlo, mientras otro le ponía unas esposas. El orgulloso narcotraficante, por primera vez, lucía vulnerable, superado.
Sus ojos, llenos de una furia impotente, buscaron instintivamente a su alrededor y se encontraron con la mirada aterrorizada de Adán, que observaba escondido tras unos setos. En ese instante, algo más poderoso que el miedo se apoderó del anciano. Vio al hombre que le había devuelto la dignidad, al que lo trataba como a un igual, siendo arrastrado como un animal. Sin pensarlo, actuó por puro instinto. Con una agilidad que no creía poseer, Adán se levantó y, agarrando la pesada manguera de riego que usaba a diario, corrió hacia el grupo. Con un grito que era más un quejido de desesperación que una amenaza, descargó el pesado pico de latón contra la cabeza del hombre que sujetaba a Pablo. El impacto fue sordo y contundente. El hombre soltó a Pablo y se desplomó. El caos se intensificó. Los otros agentes, distraídos por el inesperado ataque de un anciano, desviaron su atención por una fracción de segundo. Fue el tiempo que necesitaron los guardaespaldas sobrevivientes de Pablo para reagruparse y contraatacar con ferocidad renovada. La balacera se recrudeció, pero la ventaja había cambiado de manos. En la confusión, los guardaespaldas de Pablo lograron neutralizar al escuadrón y liberar a su jefe. Jadeante, con el corazón a punto de estallarle en el pecho, Adán se quedó mirando la manguera ensangrentada que aún sostenía con manos temblorosas. Pablo, liberado de las esposas, se acercó a él. No había ira en su rostro, ni siquiera alivio. Había algo más profundo. Un asombro absoluto, una gratitud que trascendía todas las transacciones de su mundo. Miró al anciano que, arriesgando su propia vida con un acto de puro valor, le había salvado la suya. No lo había hecho por miedo ni por interés, lo había hecho por lealtad. Pablo puso sus manos en los hombros de Adán, que aún temblaban. Don Adán, fue lo único que pudo decir. Su voz, por primera vez, quebrada por una emoción genuina y abrumadora. La deuda estaba saldada, pero una nueva, mucho más grande, acababa de nacer. Y Pablo Escobar jamás olvidaba una deuda. La plaza ya no era solo un santuario, se había convertido en un símbolo. Y Adán, el humilde anciano que pedía sobras, se había transformado, sin saberlo, en el héroe que salvó al diablo.